Buen día, apreciados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos un día más a esta clase de Química General y espero que sea muy productiva para ustedes y podamos continuar avanzando en el tema de gases. Antes de iniciar, pues me gustaría saber cómo van, si han tenido alguna dificultad, alguna duda, cómo les fue con la tareita de ayer, etcétera. Bien, recuerden que ya está habilitada la asistencia, por favor. Ya tenemos 43 estudiantes, entonces para que se registren, que aún faltan por registrar la asistencia. Recuerden que es considerada pues en el proceso evaluativo para ustedes y en ese sentido pues no tener las dos reportes de asistencia pues equivale a no tener un 5 ahí, pues bien fácil por decir simplemente presente para que estén activos con eso. Hoy vamos a avanzar bastante en gases, vamos a trabajar mezcla de gases que se conoce como la ley de Dalton. Vamos a hablar de masa molar y densidad de los gases y espero alcanzar a la ley de Graham, que es referente a las velocidades que tienen los gases. Por aquí hay una pregunta sobre el ejercicio de ayer, voy a revisar. Bien, que quieren saber qué tiene que ver el estado que mencionaban. Pues generalmente en estos ejercicios lo que hacen alusión son a los estados gaseosos y eso es importante porque recuerden que si tenemos un líquido ya aparecen fuerzas intermoleculares y con las fuerzas intermoleculares pues ya la cosa cambia un poco. Es más, con el mismo gas yo puedo tener interacciones entre moléculas y tener entonces lo que se llama un gas real. Eso lo vamos a ver la próxima semana, el comportamiento real de los gases, y ahí entonces es importante tener presente lo que es la presión y la temperatura para poder entonces modelar correctamente el ejercicio. Muy bien, vamos entonces a iniciar. La clase de hoy va a ser entonces en torno a lo que es la teoría cinético-molecular de los gases, que es nuestro marco de referencia, y en alusión a ella, pues yo puedo tener varios gases en un mismo sistema, y a eso lo llamamos entonces mezcla de gases. Lo teníamos pendiente, y ahí lo que ustedes pueden ver entonces es la primera relación que nos está diciendo la ley de Dalton, que si tú tienes un sistema en el cual involucres más de un gas, aquí tenemos el gas 1, que tendría una presión 1, el gas 2 tendría una presión 2, así está el gas N, que tendría una presión N. Si tú quieres saber la presión de ese sistema, pues simplemente Dalton lo que encontró es que si sumas las presiones de cada gas como si él estuviese solo en el sistema, encontrarías esa presión total. Es algo bien novedoso, y acá lo veríamos como en la animación que estábamos trabajando ayer, que alguien me preguntó también sobre si mezclamos gases. Yo tengo un solo gas, miren, en este caso puse el gas más pesado y este gas me genera una presión. ¿Cómo calculamos esa presión? Pues necesitaríamos saber la cantidad de partículas de gas o las moles, el volumen que está ocupando ese gas, la temperatura que tiene el sistema, y con eso yo podría matemáticamente calcular con la ecuación de gas ideal la presión que me está reportando este manómetro. Entonces miren, está alrededor de 0.50 atmósferas la presión.
¿Qué encontró Dalton? Que si ponemos otro gas ahí mismo, miren que voy a poner unas moléculas un poco más livianas. Si yo meto otro gas, la presión va a subir, obviamente. Recuerden que la presión está directamente relacionada con las colisiones que tienen las partículas contra las paredes del recipiente. La presión aumentó, miren, estaba en punto 5, ya podemos decir que está alrededor de una atmósfera, bueno, punto 98 atmósferas, y Dalton encontró que esta presión total es la suma de cada una de las presiones si tuviésemos las moléculas solitas. Vamos a tratar de verificar eso, vamos a mirar acá. Miren cómo de la cantidad liviana yo tengo 100, de la pesada, perdón, 101 moléculas de las azulitas que me generaron una presión aproximadamente a 0.5, mientras que de las livianas tengo 98. Y la suma da pues aproximadamente 1.96. Vamos a tratar de hacer eso independientemente, a ver si la suma nos da. Entonces aquí voy a poner 98 livianas y me tiene que dar una presión. Miren cómo se mueven de rápido. Vamos a ver qué presión me registra el manómetro, esperemos que se estabilice. Nos da una presión solito, solo el gas rojo, nos da una presión de aproximadamente 0.5, miren, 0.49, 0.5. Démoslo en 0.49. Bueno, ahí subió. Entonces, ¿qué podemos hacer? También una presión promedio, ¿cierto? De estar como chequeando esos valores de presión y tomar una presión promedio en un tiempo. Miren que ya bajó a 47, 48. Démosla en 49 promedio. Eso me da las 98 moléculas. Aquí hay 97, vamos a ponerle una más, 98. Y teníamos 101 de las moléculas pesadas. Vamos a poner 101 y vamos a ver qué presión nos da esa. Y la suma nos debería dar alrededor de 1. Eso fue lo que encontró Dalton, que tú puedes encontrar entonces la presión total asumiendo que cada gas estuviese solo y encontrando la presión a cada uno de esos gases. Tenemos que entonces esta presión para estas 101 moléculas pesadas está oscilando alrededor de 0.50 y baja mucho, miren, 0.51. 0.50 la podríamos dejar, 0.50. Y vemos cómo la suma entonces nos daría alrededor de una atmósfera. Vamos a poner aquí las 98. Y miren que la temperatura pues la mantenemos constante para que sea el efecto solamente la interacción de las partículas con las paredes sin energía cinética externa, o pues la energía que nos suministra en este caso este control de temperatura o de calor, y vemos cómo, miren, vuelve aproximadamente a 1. Con esa relación de Dalton, entonces podemos encontrar un montón de condiciones. Voy a traer esta ley de Dalton para acá y vamos a explorarlo un poco más. Entonces, de la clase de ayer teníamos estas ecuaciones, disculpen acá, yo les muestro. Entonces teníamos la ley de Charles, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, y pues podríamos hablar de una quinta ley, que sería la ley de Dalton. Y esa ley lo que nos dice es que entonces las presiones en una mezcla de gases, tú puedes obtener la presión total sumando cada una de las presiones de los gases. Pero esto nos deja ir un poquito más allá, o sea, nos permite ampliar el panorama, porque ya sé que cada presión yo la puedo expresar como esta ecuación. O sea que yo podría decir que la presión 1 sería presión 1, volumen 1, nRT.
Como el recipiente tiene el mismo volumen, entonces esto sería común para el sistema y R y T es común. Voy a despejar esta ecuación para una ecuación, voy a empezar a modificarla para sumar y obtener otro tipo de expresiones válidas en Dalton. Vamos a mirar acá, vamos a poner esta por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar en un lado todo lo que es constante y miren que lo constante es R, es la constante. Temperatura les mostré en la animación, la temperatura permanece constante y el volumen también es constante, no cambia para los dos gases. En ese sentido yo puedo tener que presión sobre moles es igual a una constante, todo esto va a ser constante. Recuerden que la presión es diferente para cada gas y la cantidad de moles también. En la animación vimos que si asumimos que cada partícula es una mol, de un gas teníamos 101 y la otra 98. Y esto entonces yo lo puedo decir que es para el gas 1, para este gas 1, entonces yo tendría esta relación y esto lo podría hacer entonces también para el gas 2, 3, etc. Vamos a hacer aquí solamente para hasta dos gases, como lo vimos en la animación. Entonces tendríamos que la presión total estaría dada por la suma de las dos presiones. Pues bien, entonces vamos a hacer eso. Esta es la expresión para el gas 1, vamos a hacerlo para el gas 2, entonces ya sería presión 2, moles 2, y voy a reemplazar esto en la ecuación. Pues en la ecuación yo tengo que la presión más la otra presión me da la presión total. Entonces voy a encontrar otra forma de expresar esa presión total. Yo puedo expresar esa presión total entonces de la siguiente forma. Voy a reemplazar, ¿qué es presión 1? Disculpen acá, si yo de acá despejo presión 1, bueno, entonces estas moles tendrían que venir aquí a multiplicar. Miren que se me va a cerrar el programa. Despejando, ustedes pueden ir haciéndole allí, despejan las presiones de cada ecuación y lo suman para la presión total. Me van ayudando con esa y me dicen qué valor les da. Bien, vamos a ver si nos tomo eso. Ok, entonces tenemos esta, la traemos acá a multiplicar, esta también, y sumo. ¿Qué es presión 1? Moles 1 RT, disculpen, lo subo acá, entonces 1 es N1 RT más, y sumo la presión 2, que es lo mismo pero con moles 2. ¿Qué hice? Entonces con la ecuación de estado despeje lo que era presión para el gas 1 y para el gas 2 y tengo esto. Resulta que RT sobre volumen es constante. Por tanto, tú podrías escribir esto de otra forma. Sacas el factor común. El factor común sería RT y te quedaría entonces, saco factor común RT, te quedaría que la suma de las moles por RT sería tu presión total. Aquí es moles 2. Saco factor común RT porque recuerden que es constante. Me quedaría moles 1 más moles 2 por RT sobre volumen. Y tu presión total la puedes encontrar entonces sumando las moles, multiplicándolas por R y temperatura dividido en volumen. Y a moles 1, moles 2 lo llamamos moles totales. O sea que tu presión total también la puedes encontrar, pues es la misma ecuación, solo que la puedo representar diciendo que son las moles totales, voy a ponerle una T, por RT sobre volumen. Por RT sobre volumen.
Pues de esta forma encontrar la presión total sumando las presiones parciales en caso de que las tengas, pero por lo general uno no tiene toda esa información, o puedes encontrar tu presión total multiplicando las moles totales por RT y dividiéndola en el volumen. De esta forma, entonces tú tendrías, yo me traigo esta expresión para acá mejor, de esta forma tú tendrías cómo calcular la presión total. Quedaría así. Bueno, muchachones, esta ecuación entonces es muy útil, se las voy a resaltar, muy útil para cuando estemos trabajando mezclas de gases, y hay una que es mucho mejor. Profe, ¿puede poner un color más clarito? Listo, ya lo cambio. Aunque recuerda que eso en la plataforma ya se les organiza, pues ustedes pueden ver. En la plataforma ustedes lo pueden descargar y ahí lo ven mejor. Entonces, bien, tenemos ecuaciones para ley de Dalton. Pues la sencillita, que nos dice que la presión total es la suma de las presiones parciales, pero esta generalmente pues es muy difícil aplicarla porque tengo que conocer muchos datos. La otra entonces, que aquí hacemos la deducción para solo dos gases, pero pueden ser n gases también, y entonces esto es un proceso intermedio, esto es un proceso intermedio, y esta que resalté en amarillo sería entonces la otra ecuación de Dalton, que presión total, tú la puedes calcular como las moles totales que multiplica RT dividido el volumen. Y les digo que hay una mejor, esta la voy a poner como arriba, recuerden que esta es como la mamá de todo, la ecuación integral la llamamos la ecuación de estado, la voy a poner por aquí arribita. Con ella, pues, con esta ecuación puedo generar las leyes, aunque recuerden que ella se obtiene al integrar estas leyes, y con ella, miren que también hemos hecho la demostración para Dalton. La otra ecuación, entonces, bien importante, aquí es lo siguiente. Yo puedo relacionar la presión de un gas, por ejemplo, la presión del gas 1, yo la puedo relacionar con la presión total. Yo lo hago en forma de fracción, que se ve un poquito mejor. Entonces, ustedes pueden hacer una relación entre la presión 1 y la presión total del gas. Esto, como les digo, es bien importante, la presión total. Y esa relación nos va a dar, les voy a demostrar qué es presión 1. Sería este pedacito, N1 RT sobre B. Lo vamos a copiar acá. N1 RT sobre B. Y eso pues yo lo divido, lo voy a poner así, sobre N2. Acá vamos a multiplicarlo por el inverso. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si nos lo acepta dividido. La presión total, y esta es la presión total. Entonces, vamos a ver si nos lo toma acá. Listo, ahí está la presión total. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo divida esto, recuerden que RT sobre volumen es constante. Lo voy a tratar de señalar de un color simbolizando que son constantes. Como son constantes y es una división, tú lo puedes simplificar. Y en ese caso obtienes la siguiente ecuación, que presión 1 sobre volumen, presión 1 sobre la presión total es igual entonces a moles 1 sobre moles totales. Vamos a insertarle acá una fracción. Me quedaría moles 1 sobre moles totales. Y les digo que esta ecuación es muy importante. Esta la conocemos como fracción molar. Fracción molar de una mezcla de gases. En este caso tengo solo dos gases y yo podría encontrar la fracción molar.
Entonces, la fracción molar se representa con la letra X. Yo podría escribir entonces que X es igual a la relación entre la presión del gas 1 sobre la presión total o las moles del gas 1 sobre las moles totales. Y X significa fracción molar. Es bien importante y esto nos va a ayudar para resolver muchos ejercicios entonces de gases. Permítame, yo elimino esta. Y acá tenemos entonces nuestra fracción molar. ¿Dudas hasta ahí? Estamos generando ecuaciones. Ustedes las van a ver en el texto. También el autor presenta también una forma de sacar las ecuaciones. Ustedes no tienen que demostrar en química las fórmulas, eso se los dejamos para los cursos de cálculo, matemáticas. Aquí pues es importante reconocer de dónde salen las ecuaciones, que es este proceso, y lo que hacemos es aplicarlas, o sea, que puedas aplicar esto en la resolución de algún ejercicio concreto, y por ejemplo esta también la puedas aplicar. Esta ecuación se puede extender un poquito, diciendo también que yo puedo calcular la fracción molar como la relación entre los volúmenes. Entonces, como el volumen del gas 1, las condiciones sobre el volumen total. Ok, entonces vamos a aplicar estas ecuaciones para Dalton. ¿Cómo se hace eso? Empecemos con este ejercicio. Nos dice que una mezcla de 0.197 mol de dióxido de carbono gaseoso y 0.00278 mol de agua gaseosa están a 30 Celsius y 2.50 atmósferas. ¿Cuál es la presión parcial de cada gas? Entonces nos preguntan por su presión parcial. Vamos a ver entonces cómo se resuelve este tipo de ejercicios. En que la clase de ayer hicimos las leyes de los gases y veíamos cómo, pues, haciendo relaciones entre estado inicial y final, yo podría resolver esos ejercicios de leyes de gases. En este caso, ya tienes una mezcla de gases, entonces no es muy prudente resolverlo con la metodología que implementamos ayer. ¿Por qué sabes que es una mezcla de gases? Porque en el enunciado, pues, claramente te lo dices, que tienes una mezcla y los enunciados le dan a uno pistas de cómo abordar el ejercicio. En este caso, pues es evidente que tienes una mezcla y yo pienso entonces en Dalton. O si no, pues por lo menos sé que hay dos componentes gaseosos. Un primer componente gaseoso sería el dióxido de carbono y otro componente gaseoso sería el agua en estado gaseoso o vapor de agua. Me dicen que estas sustancias se encuentran a estas condiciones de temperatura y presión. No me dan información del volumen, quiere decir que el volumen es el mismo, están mezcladas, o sea que están en el mismo recipiente. La pregunta es, pues, por las presiones parciales. En otras palabras, te piden la presión parcial del dióxido de carbono, encuentres cuánto vale esa presión, y te piden la presión parcial del vapor de agua. ¿Cuánto vale esa presión? Como sabes que es una mezcla, disculpen, yo subo un poquitín, entonces tú dices, bien, para mezclas yo sé esto, y me están pidiendo de esta formulita la presión 1 y la presión 2, eso es lo que están pidiendo. Entonces tú dirías, la puedo resolver con esta, pero tienes muchas incógnitas porque precisamente no conoces ni la presión 1 ni la presión 2 y tampoco te dicen cuál es la presión total. O sea que con esta fracasas. Dices, listo, entonces lo voy a hacer con esta. Voy a encontrar primero mi presión total haciendo las moles totales, que son la suma. Miren, sumo las moles y esos datos los tengo, los multiplico por LT, pero no tengo el volumen. Entonces esta también te deja con problemas.
lo que hacen algunos estudiantes es que empiezan a suponer volúmenes y eso los puede conllevar a errores. Entonces, no tengo el dato de volumen, no puedo trabajar con ella. Entonces vengo para las fracciones. Me dice que yo podría calcular, disculpen, aquí sí tenemos la presión total, miren, esta es la presión total. Yo sí podría calcular las presiones parciales si tengo, por ejemplo, esta relación. Tengo la presión de 1, que es lo que voy a buscar, sobre la presión total, que la tenemos acá, 2.5 atmósferas. Tengo las moles 1, sí, mírenlas acá, y las moles totales serían sumar ambas moles. Lo que significa que con esta expresión tú podrías resolver este ejercicio. Entonces voy a generar datos. Me preguntan las presiones, pero sé la presión total. En nuestro caso, esa presión total equivale a 2.50 atmósferas. Es el dato que dan en el enunciado, este datico, 2.5 atmósferas. Y tenemos las moles, tengo las moles entonces del CO2, que equivalen a este valor, y tengo las moles de el agua, ¿sí? Moles de agua, y esas moles equivalen a este valor. ¿Listo? Tienes todo para ponerlo acá en tu ecuación. Vamos entonces a reemplazar. ¿Cuánto vale la presión 1? En este caso, supongamos que yo quiero encontrar la presión del CO2. ¿Cuánto vale la presión total? Pues la presión total nos han dicho que es 2.5 atmósferas. ¿Cuánto valen las moles 1? Pues el moles 1 es el CO2 y el CO2 nos dicen que son estas moles. ¿Y cuánto suman las moles totales? Las moles totales son precisamente la suma de las dos. Entonces las voy a poner acá como una suma para hacer solo un cálculo, como la suma de este más la suma de este. Si me van entendiendo, si no, muchachos, me interrumpen con calma, tranquilos, que la idea es que no salgan pues más perdidos, sino que les pueda ayudar un poquitico con estos cálculos de gases que hay veces se complican. Entonces, si hay alguna duda hasta allí, estoy atento a resolver las preguntas. Voy a hacer un repasito rápido por si alguno se quedó. Me piden que encuentre las presiones parciales. Presión parcial, eso significa que encuentre la presión del dióxido y la presión del agua en estado gaseoso. Son estas dos cositas que escribí acá primero. Luego genero los datos. ¿Qué datos tengo? Me dan presión total. Esta es la presión de la mezcla. Tengo moles de cada componente. Y voy a aplicar una ecuación que me resuelva el sistema. Como sé que es una mezcla de gases, pues aplico aquí la ley de Dalton. Y para la ley de Dalton, disculpen, vuelvo a subir, hemos generado unas ecuaciones importantes. Esta sería la primera, que si tú conoces la presión total y conoces una de las otras dos presiones, podríamos encontrar la otra. No tengo estas dos, o sea que esta ecuación no la puedo usar. Tendríamos esta ecuación, que la presión total es igual a las moles totales por RT sobre volumen, pero no conocemos volumen, en el enunciado no lo dan. Entonces estamos pues como frikis. Además, pues de acá, miren que presión total sí la sé, moles totales sí la sé, o sea que de esta ecuación precisamente lo que podría encontrar es su volumen, pero ¿para qué si no lo preguntan? Entonces no trabajo con ella. Y la otra ecuación posible es la de fracción molar, que nos relaciona las moles de un gas con su presión total, la presión de un gas con la presión total, o las moles de un gas con sus moles totales, o el volumen con el volumen total. Cojo esta primera igualdad de presión y moles,
y es lo que estamos trabajando acá. Presiones en este lado, moles en este lado. Y pues lo único que ya vas a hacer es despejar esta ecuación. Para gases, eso es lo que tenemos, mucha álgebra, pero es álgebra pues sencilla. Ahí se me va a volver a parar el sistema. Entonces, este valor lo traen acá a multiplicar y operan porfa y me dicen cuánto les da. Dos punto cuatro seis seis. Listo, vamos a ver si esto lo guardó algo. Efectivamente borró todo, pero ahí les quedó y quedó pues en la grabación. 2.466. 466. Entonces, Pero la no sé respuesta cuántas es cifras van. 466 atmósferas. Y esta sería la presión solamente del CO2. Ya vamos a mirar lo de las cifras. La presión del CO2. ¿Cuántas cifras le ponemos a ese enunciado, a ese ejercicio? ¿Quién me dice, me da algún valor? 3. 2.47, profe. 2.47, muy bien. 3 por acá, 3 por acá, 3 por acá, 3 por todos lados. Entonces, el ejercicio, la respuesta real es 47 atmósferas. Y pues la presión del vapor de agua la haces muy fácil porque es la resta o vuelves a hacer toda la ecuación. Yo la puedo encontrar como la presión total menos la presión del CO2. Como ya tenemos la presión total que es 2,5, le resto la presión del CO2 que es 2,47 y eso nos da, hay una mente brillante que nos ayude, 0,03 atmósferas. 0.03, pero le tengo que poner tres cifras. Entonces, ¿qué más pongo? 0,0 Sí. atmósfera. Muy bien. Pueden ver entonces que la Dalton se vuelve sencillo, pero tiene unos ejercicios complicaditos. Por ejemplo, pues, complicados en la interpretación. Vamos a ver este. Este ejercicio nos eliminó todas nuestras ecuaciones. Pero bueno, vamos a ver este ejercicio. Yo después les organizo el archivito para ponerles en resumen. Esto lo vamos a ver ahorita. Ok, les doy unos 3 minuticos para que ustedes traten de resolver este ejercicio. 3 minutos para que lo planteen ahí en sus casas.
Listo, muy bien. Alguien que me dé una pista, ¿cómo lo hacemos? Se utiliza la parte de la presión parcial sobre la presión total igual al volumen parcial, digamos, sobre el volumen total, sabiendo que cada uno de los porcentajes se puede dar como fracción. Ok, o sea que volvemos a tomar lo que es fracción, pero ya la igualdad, quitamos la relación con moles y dejo la igualdad entre presión y volumen, lo que nos está diciendo el compañero. Y pues bien, ahora ¿qué hago? Aquí tengo es porcentajes. ¿Cómo convierto esos porcentajes en fracciones? Divídense en Eso, entonces acá en datos lo que tenemos es porcentajes y lo que dice el compañero es bien, pues encuentro en 100% cuánto corresponde entonces a nitrógeno, a oxígeno, a argón y a dióxido de carbono. Pues tendríamos estos daticos. Tenemos entonces de argón este valor y tenemos de dióxido de carbono este valor. Pues resulta, muchachos, que entonces los porcentajes son precisamente las fracciones multiplicadas por 100 nos da entonces el porcentaje o la composición porcentual. En este caso, yo necesito la fracción. La fracción es el volumen 1 sobre el volumen total. Aquí puse volumen 2. El volumen total, que hay un error, volumen total y volumen total. En este caso, entonces tendríamos que esta fracción, si yo despejo la fracción, que es lo que necesito aquí en la ecuación, sería igual entonces al porcentaje dividido 100. En ese caso, entonces mi fracción va a ser igual a 78.08 dividido 100. Y esta es la fracción de ¿quién? La fracción del nitrógeno. La fracción del nitrógeno. Vamos guardando para que no se chisporrotee. Fracción del nitrógeno. Y así hago con todas las otras. Pues es muy sencillo encontrar esas fracciones. Y tú lo que harías entonces es hacer el cálculo. Esta fracción entonces 20.95 sobre 100. Esta fracción 0.93 sobre 100. Y esta fracción 0.036 sobre 100. Lo que nos piden entonces es, nos falta otro dato, ¿cuál es la presión parcial de los gases? Si la presión barométrica, entonces, esto es importante. ¿Qué es presión barométrica? Porque te pueden decir también presión manométrica. La presión barométrica es nuestra presión atmosférica. Como tú tienes una muestra de aire, entonces está referido al lugar donde se tome. La presión, recuerden que depende de la altura. Entonces aquí tenemos a 748 milímetros, que sería nuestra presión total. Otro dato que tenemos entonces es la presión total. En este caso lo tenemos en milímetros de mercurio. Y pues lo general es que lo trabajemos en atmósferas, pero no hay problema pues en este caso si lo hacemos con milímetros. Pero lo va a pasar a atmósferas por tener pues la costumbre de trabajarlo en atmósferas. Y esto nos daría que 760 milímetros de mercurio equivalen entonces a una atmósfera. Recuerden estas equivalencias, si tienen problemitas
en pasar unidades de temperatura, presión, volumen, pues mañana lo podemos resolver. Mañana es para trabajar dudas, no necesariamente es para que hagamos los ejercicios más tesos que encontremos, sino aquellas personas que han tenido pues dudas y necesitan reforzar cositas. Esa es la intención de hacer la asesoría mañana. También ustedes les activaron unas asesorías, si no lo sabían, unas asesorías por parte de la universidad. Yo voy a buscar dónde tengo esa información y se las cuelgo allí en Moodle para que ustedes puedan ingresar también a asesorías por estudiantes monitores que les ayudan con dudas. Bien, este entonces nos da, ¿qué nos ayuda con el cálculo? 0.9842. Eso. ¿Lo podemos dejar así? Sí, lo podemos dejar así, porque es un cálculo intermedio. Cuando ya resolvamos este ejercicio, ya nos referimos a los porcentajes. Entonces, aquí vamos a empezar a calcular presiones parciales. Por ejemplo, vamos a empezar con la presión parcial yo quiero el nitrógeno. Entonces tú ya cambias esto, que es una ecuación general, ya la vuelves particular, y esta sería la fracción del nitrógeno. Y la fracción del nitrógeno te da entonces, ¿cuánto nos da la fracción del nitrógeno? Es este valorcito, 0.7808. La fracción no tiene unidades, porque miren que era una relación entre volúmenes. Las fracciones son relación, este volumen si está en litros y esto en litros se cancelarían, igual las presiones. O sea que las fracciones son adimensionales. Y simplemente despejas tu ecuación y así para cada uno. Entonces ustedes me dicen si hay necesidad de que lo hagamos todos o ustedes pueden continuar resolviendo el ejercicio. Y ya reemplacemos entonces los valores. Esperen un segundito, metamos esto acá. La presión total. Y ahora sí, reemplazando esos valores, ¿cuánto les da? ¿Quién hizo el cálculo? ¿O se durmieron todos, muchachos? ¿Cuánto vale la presión total? Esta que acabamos de encontrar aquí. 0.77. 477. 0.77. Ah, bueno, entonces nos da 0.77. Y ahora, como esta sí es la solución, debemos preocuparnos por las cifras. Y acá, entonces, el que marca la parada es este porcentaje que tiene 4 cifras. Y nuestra presión tiene 3, entonces la presión es la que limita. Con 3 cifras, con 4, como estoy haciendo productos, entonces aquí nos faltaría una cifra. ¿Qué cifra va ahí, muchachos? 76.8. Entonces 76.8 me equivoqué. 76.8. Listo. Ahí tenemos la fracción, la presión parcial del nitrógeno. De la misma forma lo harías para el oxígeno, para el argón, para el dióxido de carbono, y ese es el cuento. Ustedes me dicen si hacemos otro o terminamos este. Es repetir eso n veces. Profe, Dime. ¿por qué con 3 cifras? Porque tú vas a utilizar esta presión. Esta presión. Tú vas a utilizar esta presión. Y esta presión viene de un dato que tiene 3 cifras. Aquí la dimos con 4 porque queda como un cálculo intermedio. Pero tú debes tener en cuenta que el dato original tiene 3 cifras. Así cuando opero utilizando este cálculo intermedio, yo realmente sé que este número debe ser reportado con 3 y por eso el menor de los dos es el que se reporta, 3 cifras para el resultado. Bien, ¿te quedó bien allí? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, muchachos, ¿lo terminamos o hacemos otro?
Bueno, entonces hagamos el siguiente. Les voy a dar a ustedes para este ejercicio unos minuticos para que expliquemos. Les voy a dar 2 minutos porque ya están muy cuchillas. A ver, vamos a ponerlo acá. Listo, ahí está. Listo, muchachos. ¿Quién tiene una buena idea? Ninguno. Profe, A ver, dale, dime. como todas están en condiciones normales, no se podría solo sumar las presiones. No, nada. No podemos hacer eso. Profe, pero podemos utilizar lo de las presiones, lo que él dice, sumarlas, utilizar lo del volumen, porque nos da al final, nos da cuánto volumen queda al final. Y también sabemos cuánta cantidad le agregamos, podemos convertir eso. No, por ese lado no me suena. Vamos a mirar datos. Acá tenemos, Profe, podríamos usar, pues, no sé, yo lo estoy haciendo con la misma fórmula, con la de presión 1 sobre presión total igual a volumen 1 sobre volumen total. Y después eso mismo, pero con la segunda presión y el segundo volumen. ¿y quién toma el de volumen 1? Tomo de volumen 1 los 200 centímetros cúbicos y de volumen 2 los 350 centímetros cúbicos. Entonces, Ahí pues, tienes un problema. Ahí tienes un problema porque son dos sistemas diferentes. Y volumen 1 y volumen total se refieren al mismo sistema.
Entonces allí tendrías un inconveniente. Bien, voy a plantearlo bien despacio. Si usted quiere, siga desarrollando su idea, o si quiere, pues preste aquí atención y compara luego con la idea que usted llevaba, para que mire qué cosas se pueden hacer en este ejercicio y qué no. Entonces, como les digo, voy a resaltar los datos. Tengo 200 centímetros cúbicos de nitrógeno gaseoso a esta presión y a esta temperatura. Bien, 200 centímetros cúbicos de nitrógeno. Y lo voy a mezclar con otra sustancia, vamos a pintarla de otro color, que está a 350 centímetros cúbicos, es oxígeno, eso nos sirve por si necesito encontrar moles, que está a una presión diferente. Esto lo podríamos ilustrar entonces como voy a representar eso como un cajoncito, no sé, un cajoncito que tiene un gas, supongamos que ese gas sea el nitrógeno, el primer gas, y otro cajoncito donde tengamos entonces otra sustancia, que en este caso es el oxígeno, y este oxígeno entonces estaría a diferentes condiciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tener en este recipiente el nitrógeno, en este recipiente el oxígeno, cada uno separado. Y luego los vamos a mezclar en uno solo. Los voy a mezclar, disculpen acá, los voy a mezclar en un recipiente. Este viene acá, y este recipiente va a tener unas condiciones diferentes. Entonces la idea es que planteen cuáles son las variables que tienen para el nitrógeno. Entonces ya tenemos el volumen, tengo la presión, la temperatura. Con ello yo podría encontrar las moles de este sistema. Igual, lo puedo hacer para este que sería el oxígeno. Tengo la presión, la temperatura y tengo su volumen, podría encontrar las moles que hay acá de oxígeno. Y finalmente, esas moles las voy a agregar acá, estas moles las voy a agregar acá, y obtendríamos entonces, estas moles vienen acá, vamos a cambiarle eso de color, vamos a ponerle un poquito más grueso. Las moles van a venir acá, si te dan 10 moles de nitrógeno acá. Igual en este lado entonces, tú podrías tener 5 moles, no sé, 5 moles, 6, lo que sea, y esas moles tú las vas a agregar acá. ¿Qué tienen en común entonces? Tienen en común el volumen final de este tanque. Por ese lado, ya ustedes pueden empezar. Primero, miren lo que estoy haciendo. Estoy tratando de todos esos datos que hay ahí en palabras, expresarlos como en una parte, una representación gráfica para saber qué pertenece a qué y qué estamos haciendo en el procedimiento. Y luego ya sé qué ecuación utilizar, porque no puedo utilizar unas ecuaciones para acá y luego unas ecuaciones para acá, porque los sistemas son diferentes. Hemos cambiado los volúmenes y obviamente van a cambiar las presiones. La mezcla se refiere a cuando los dos gases estén acá. Cuando estén aquí mezcladitos, ahí sí yo le puedo aplicar fracciones molares y todo lo demás. ¿Vamos hasta ahí bien? Entonces tendríamos algo como esto. En este recipiente tendríamos el nitrógeno. Ustedes me van a ayudar con qué condiciones tenemos de nitrógeno. Entonces aquí están, tenemos su volumen. ¿Qué más tenemos del nitrógeno? Tenemos su presión y su temperatura. Vamos a hacerlo aquí como en una tenita. Por tanto, tú podrías encontrar las moles. ¿Cómo encuentro las moles? Con la ecuación de estado, con PV igual a NRT. Tienes volumen, lo pasas a litros.
tienes temperatura, la pasas a Kelvin, y tienes presión, la pasas a atmósferas y despejas las moles. Eso para el tanquecito que está acá. Igual, ¿qué tenemos en este otro tanque? En este otro tanque vamos a tener, lo bajo esto un poquitico. En el otro tanque, entonces vamos a tener el oxígeno y hace lo mismo. Alguno de ustedes que vaya haciendo por favor ese cálculo. No es la única forma de hacerlo, pero es como una de las formas más sistemáticas. El otro tanque tenemos oxígeno y entonces lo que tenemos para el oxígeno es este volumen, tenemos esta presión y esta temperatura. Y con esto de nuevo vamos a encontrar entonces las moles, pero ya de oxígeno. Las moles no van a cambiar. ¿Cómo así que no cambian? Las moles que tengas en este tanquecito son las mismas moles que vas a meter aquí. Y allí ya podríamos hacer una fracción. Muy bien. ¿Cuánto les da las moles de nitrógeno? Si no me han comprendido, por favor me preguntan. Vamos a insertarle entonces la ecuación de estado, en la cual despejemos las moles. Vamos a ver si por acá la tenemos. Bueno, no está, entonces vamos a insertarla nosotros. La ecuación de estado sería igual, entonces, tendríamos que las moles son iguales a la presión por el volumen sobre RT. Y eso nos daría, hay que pasar esas presiones. ¿Recuerdan cómo se pasan? Entonces 250 torr lo paso con un factorcito de conversión de torr atmósferas y la equivalencia de 760. 760 torr de Torricelli equivalen a una atmósfera. Y aquí obtendrías la presión en atmósferas. Para ponerla acá en la ecuación, el volumen lo debemos tener entonces, a ver, hagamos esa operación de una vez, sería 250 dividido 760. Entonces nos da 0.3 ¿qué? 3289. Mira, atmósfera. La tomé por lo menos con una cifra. ¿Cómo? No te escuché. La otra presión es 300. Y hacemos lo mismo. Lo multiplicamos por el factor de conversión. Y eso nos da igual a... Profe, disculpe. Dime. No te oigo. En el caso de arriba, ¿cuántos, cifras identificativas se toman? Todavía no, porque son datos parciales. Entonces, recuerda que estos números terminados en 0 pueden ser ambiguos, porque yo puedo decir que tiene 2 cifras, 3 o 4 si lo denoto en notación científica. Entonces, igual alguien puede decir que tiene una, entonces ya va a apretar mucho sus resultados, o alguien puede decir que tiene 3 y lo pone en notación científica, etcétera. Entonces, veamos si hay algún dato que no termine en 0, enseguida, pues tenemos, miren, todos terminan en 0, o sea que a cada uno queda como a libertad de expresarlo con las cifras que quiera. Por lo menos 3 cifras diría yo tomaría el 0 como significativo, pues si lo hago en notación científica, y lo daría con 3, aquí di una más. Nos da entonces 0.3947,
0.3947 atmósferas. Y ya hemos pasado las dos presiones. Esta recuerden que es la del nitrógeno y esta es la presión del oxígeno. Bien, tenemos los volúmenes. Entonces, este volumen a litros es fácil. Simplemente lo voy a hacer en este rengloncito para que nos quede con el nitrógeno. Ese volumen en litros sería dividirlo por 1000, 0.200. Igual, en este caso, ese volumen sería esto dividido 1000, 0.350 litros. Muy bien. Y vamos a encontrar entonces las moles. En el primer caso, para el nitrógeno, presión de nitrógeno, entonces, yo vuelvo a copiar esto acá. Presión del nitrógeno sería este valor. Volumen del nitrógeno sería el que tenemos acá. Ven que aquí sí hay que llevarlo entonces a atmósfera litro, precisamente por la constante R, que es 0.0822 atmósferas por litro dividido mol Kelvin. Y multiplicado por mi temperatura, que mi temperatura es 25. Y recuerden que pasar por la temperatura es simplemente sumarle 273, vamos a dejar el punto 15, y eso nos daría 298 Kelvin. Entonces, ese valor es el que viene aquí en la temperatura, 298 Kelvin. Dimensionalmente, esto nos tiene que dar solo la unidad de mol, mírenla aquí abajito, esa es la unidad que nos va a quedar, porque Kelvin se cancela, litros se cancelan y atmósfera se cancela. ¿Cuánto les dio este valor, muchachos? Si alguien lo tiene. 2,689 a la menos 3. 689 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Recuerden aquí de nuevo en la plataforma escribir esos exponenciales como E. Y lo mismo lo haces, pero para el oxígeno. Entonces ya, este va a ser la presión del oxígeno. Nos cambia un poquito. El volumen del oxígeno ya es 350. R es igual y temperatura es igual. ¿Y a quién le dio este valor? Moles de oxígeno. Profe, el de arriba no es con tres cifras significativas. Esto, todavía no, esto sigue siendo cálculos parciales, porque en el ejercicio no te piden nada de eso. ¿Qué es dar con cifras significativas? Esto, la presión final. Ah, listo, gracias. Listo, no se les vaya a olvidar eso. Cifras significativas para la pregunta. Todo lo otro que generemos son cálculos intermedios, lo puedes dar con más de una cifra después de las inciertas. Yo aquí lo estoy dando entonces con una más. ¿Cuánto nos da entonces las moles de oxígeno? Profe, ¿Sí? ¿qué tan necesario es ese 0,15 273? 273.15. Acá para este. Sí, sí. Sí, no es necesario, lo podemos... Sí, sí, es muy necesario colocarlo. No, lo puedes Ok, despreciar. listo. Ok. Bien, ¿cuánto les da este? Una calculadora ágil. Profe, creo que da 5,008 a la 1, pues por 10 a la 1. No, eso dio mucho, yo no te creo. Alguien que confirme ese valor. El medio da 5.63 por 10 a la menos 5.64 por 10 a la menos 3, perdón. Ah, bueno, espera, dímelo de nuevo que ese ya me suena más. A mí me dio ese también. 5.64 por 10 a la menos 3. Así. Sí. Otra cifra, pongámosle otra para que no me quede con 3.
63,9. 63. Digo, 63,9. Listo, mejor para que nos queden con 4 y no nos vamos a pelar. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos? Tiene las moles de este tanque y tiene las moles de este tanque. Y esas van a ser las moles finales. O sea que ya me vengo para el final de mi ejercicio y digo que mis moles totales van a ser igual a la suma de estas moles. Mira cómo vas organizando tu ejercicio de bueno. Hemos generado unos datos muy importantes. Bien. Y eso te va a dar un resultado. ¿Qué más tenemos al final? Debemos conocer una presión final, que la llamamos una presión total. Debemos tener un volumen total. Y debemos conocer una temperatura. Si están viendo, estoy escribiendo todas las variables de la ecuación de estado. Miren, presión por volumen, R pues que es constante, N y T. Voy a ver de estas que conozco. Ya encontré moles totales. Vamos a ver si conozco presión total. Disculpen, suba el enunciado. Si conozco presión total, no, es lo que me preguntan. ¿Cuál es la presión final? Entonces, volumen, sí, 300 centímetros cúbicos y temperatura 25. Disculpen, bajo. Entonces, esta no la conozco, es precisamente lo que preguntan. Este volumen es de 300 centímetros cúbicos o Profe, mililitros. lo podemos pasar de una vez a litros, no, serían los... Eso, de una vez lo pasamos a litros, muy bien. Entonces ahí lo tenemos. Y la temperatura, que es 25 Celsius. o a Kelvin, que son 298. Eso, de una, uno ya se va aprendiendo eso, 298 Kelvin. Y mira que como una mezcla de gases la estoy resolviendo entonces con la ecuación de estado. Disculpen, subo a buscar la ecuación de estado por acá, esta ecuacióncita. Disculpen, bajo. También se puede hacer por presiones parciales, etcétera y todo. ¿Esto qué sería? La presión que estoy buscando, que la llamo presión total. El volumen, ya lo sé, que es 0.300. Las moles son las totales. R pues es la constante y la temperatura que tengo. Y hemos resuelto de esta forma entonces nuestro ejercicio. Yo pongo esto así. El volumen que tenemos, estas moles que serían las totales, y R y T. Despejando. ¿Cómo nos quedaría despejando esta ecuación? Este volumen pasaría acá a dividir. Ahí. NT, RT sobre volumen. Y encontramos así. Vamos entonces a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale N total? N total vale 0.82. eso, esta suma. Entonces, como yo no quiero perder ya cifras, que va a ser mi cálculo final, no voy a redondear, sino que yo pongo todo eso en la calculadora. Recuerden que acá vamos a poner esto como E. La menos 3. Y aquí también E. R, 0.082 unidades atmósferas litro sobre mol por Kelvin. Y temperatura, 298 Kelvin. Y el volumen, pues ya lo tenemos en 0.300 litros. ¿Cuántas cifras vamos a dar? Les dije ahora que entonces en las cifras estamos un poquito con libertad por esos números terminados en 0, y pues yo lo voy a dar con 3 cifras, apelando como que estos ceros fuesen significativos. Miren, 1, 2, 3, al pasar esos 300 a litros. Por eso tengo todos estos con 4. Esto recuerden que es una constante, aquí la vemos con 3, etc. Y ahí tienes tu presión total. Muy bien. Una pregunta. Sí, dime.
En la constante R, ¿usted por qué pone 0.0822 y en internet aparece 0.821? Porque quién sabe en internet qué otro dígito sigue, hermano. Entonces, espera, vamos a verificar el texto de Chan. Sí, sigue el 0. ¿Qué, Es, qué valores nos dan? está 0.820. Y después del 0 sigue un 5. Eso, entonces, en ese caso, pues lo dejamos en 0.082, no hay problema. A ver, yo veo este muchachón de Chan, lo pone 821. Eso, Chan lo tiene 821. Entonces pongámoslo 821. Muy bien ahí por la corrección entonces. 821 para todo esto, ahí nos cambiamos ligeramente un poco, ¿cierto? Porque es un dígito que está muy alejado. Y ahí tenemos entonces el resultado. Profe, Sí, dime. ¿por qué ese volumen total era 0,300 litros? Porque, disculpa, subo, es el volumen en el enunciado, míralo acá. Me dicen, de modo que el volumen resultante sea 300 litros, 300 centímetros cúbicos, perdón. En el esquemita que hicimos tienes nitrógeno, tienes oxígeno, pero lo vas a meter en este recipiente que tiene un volumen de 300 centímetros cúbicos. Por eso el volumen que tomo como final es este, donde mezclo los dos gases. Muy bien. Así les dejo este para que ustedes lo hagan. Miren, aquí de una solución. La idea es que ustedes verifiquen si eso es cierto o no. Y vamos entonces a... Relacionado con Dalton, vamos a ver lo que es recolección de gases en agua, esto es bien importante, y vamos a ver si alcanzamos hoy hasta llegar a masa molar, que sería el siguiente temita, y dejamos hasta ahí por hoy. Nos quedaría faltando para la próxima clase, para que ustedes lean lo que es la ley de Graham, que está relacionado con la teoría cinético-molecular, y el caso de gases reales. Eso lo haríamos entonces para el martes y ya nos quedarían 2 días para que hagamos ejercicio, resolvamos dudas antes de parcial. Entonces muy probablemente el parcial, ayer les dije, un compañero que me preguntó para cuándo, muy probablemente sea para el lunes, a ver, yo miro aquí en el calendario, para el lunes 25, porque estaríamos así, martes, miércoles y jueves de la próxima, el martes de la próxima semana terminamos gases. Y nos quedaría miércoles y jueves para que hagamos ejercicios, tallercitos, resolvamos dudas de todo lo que es enlace y gases. Y así ustedes podrían aplicar el examen el lunes 25. Tendrían pues esa semanita casi para repasar. Hoy les voy a publicar más adelantico, por ahí a mediodía les publico el quiz para que lo puedan hacer. Les voy a dejar pues hasta el domingo que lo hagan. La idea es que no, por favor, no se lo copien, trate de pensarlo, trate de hacerlo, usted también es capaz. Si alguien le va a ayudar, pues que le explique, no que le dé la solución, para que el quiz efectivamente cumpla su propósito, y es que usted revise hasta dónde ha progresado. Recuerden que este quiz lo voy a hacer solo de enlace químico, nada de gases. Este primer quiz, porque ya sacamos todo lo de enlace, va a ser entonces un quiz solo de enlace químico. La próxima semana hacemos un quizecito de gases, así quedaríamos para este segundo parcial con 2 quizzes y pues las tareitas que generamos. Hoy también les activo una tarea, pero la tarea tiene que ver entonces solamente con la ley de Dalton, para que ustedes precisen, miren que hay unos ejercicios que se pueden complicar un poco. Bien, entonces para finalizar, vamos con esto que es recolección de gases en agua. Miren qué bonito. Se hace en el laboratorio cuando ustedes ya tengan la posibilidad de estar en la universidad. La mayoría de ustedes debe ver laboratorio y esta práctica la hacemos allí. Vamos a hacer una reacción, aquí es una reacción de descomposición del clorato de potasio y el catalizador es el dióxido de manganeso. Uno calienta este sistemita y pues se generan unos vapores de la descomposición del clorato de potasio. Y el gas que generamos es oxígeno.
pues el oxígeno, como es un gas, él ocupa todo el volumen disponible, entonces él se va a empezar a ocupar todo este volumen, se mete por esta manguerita, y aquí lo ven como burbujea. O sea que lo que tengo aquí recolectado es oxígeno gaseoso. Esta botellita estaba llena de agua hasta el tope. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando burbujea el oxígeno, él empieza a generar presión y empieza a evacuar agua. A un momento determinado, tú ya puedes tener una botella llena de oxígeno. Esto lo llamamos recolección de gases, en este caso en agua. Pero entonces pasa algo bien curioso. Si ustedes ya estudiaron las propiedades de los líquidos, que yo espero que sí, era sino leerlo, estos líquidos en la superficie, en este caso es agua, en la superficie tiene pues las moléculas de agua interactuando por puentes de hidrógeno. Pero algunas de esas moléculas alcanzan la energía necesaria para zafarse de los puentes y pasan a estado gaseoso. Eso se llama presión de vapor del agua. O sea que en este tanque no tengo solamente oxígeno, como yo pienso tener por la reacción, sino que también tengo agua, porque parte del agua que está acá en la superficie del líquido, del fluido, pasa a estado gaseoso. Como ven, entonces vas a tener un tanquecito de oxígeno más vapor de agua. O sea que tienes dos gases, una mezcla de gases, y podemos aplicar entonces la ley de Dalton, porque hay oxígeno y vapor de agua. Muy bien, vamos entonces a resolver este ejercicio. El hidrógeno gaseoso que se forma en la reacción del calcio metálico con agua, una reacción diferente a la que les acabo de presentar. Entonces me dicen que el volumen que vamos a recolectar a 30 grados Celsius y a una presión de 988 milímetros de mercurio es de 641 mililitros. ¿Cuál es la masa en gramos del hidrógeno gaseoso obtenido? La presión de vapor de agua es de 31.82 milímetros de mercurio. Entonces, bien, aquí hay cositas claves. Tenemos que vamos a recolectar hidrógeno gaseoso. Y lo clave del hidrógeno gaseoso es que yo eso lo puedo representar con un símbolo que es H, y como es gaseoso, entonces va a tener un 2. Esperen un segundito. Va a tener entonces acá un 2. Hidrógeno gaseoso. Nos dice que se va a formar pues por una reacción y vamos a ver el volumen que recolecté. ¿Qué volumen recolecté? Un volumen de 641 mililitros. A una presión, y esta presión no es la presión del hidrógeno, es la presión a la cual se recolecta el hidrógeno, o sea, es la que llamamos la presión total. La voy a señalar acá con otro color y un recuadro, porque hay veces este dato se malinterpreta. Entonces hace alusión no a la presión del hidrógeno, sino a la presión a la cual se recoge el hidrógeno, que es la presión total. Este es el volumen que usted recoge, el tanquecito que tiene es de 641 mililitros, y ya nuestra pregunta es entonces que determines la masa. Yo sé que la masa la puedo sacar a partir de las moles, entonces nuestra pregunta inicial sería ¿cuántas moles voy a recolectar de hidrógeno? Bien, otro dato que nos dan entonces es que a esa temperatura, ya que aquí teníamos la temperatura de 30 Celsius, la presión de vapor del agua es de 31.82 milímetros de mercurio. Entonces yo sé que como esto es la ley de Dalton, porque tengo dos gases, ¿cuáles? Agua y el hidrógeno, yo sé que esa presión total estaría dada por la presión entonces del hidrógeno. Vamos a ponerlo acá chiquitico. La presión del hidrógeno más la presión del vapor de agua. Vamos a poner chiquitica esa agua acá. H2O. Miren cómo esta ecuación no la habíamos usado
pero ahora sí la vamos a usar, es bien importantica. ¿Por qué? Porque tú tienes la presión total, tú la tienes, es esta que lo voy a chulear acá, la que puse en el recuadro amarillo. Tienes la presión del vapor de agua, mírala acá, vamos a ponerla también en un recuadro amarillo. Esa también la tienes, es esta. Y esta ecuación solo tendría una incógnita, que es la presión del hidrógeno, la presión parcial del hidrógeno. En ese sentido, pues tú podrías despejar entonces de esta ecuación, puedo despejar la presión del hidrógeno, y eso quedaría que mi presión de hidrógeno estaría dado entonces por la resta de la presión total y la presión de vapor del agua. Y la presión del agua. Si vamos bien, muchachos, ahí, entonces con esta ecuación, que es de mezcla de gases Dalton, puedo encontrar la presión del hidrógeno. ¿Y para qué necesito la presión del hidrógeno? Yo necesito la presión del hidrógeno porque yo sé que con la ecuación de estado podría encontrar las moles de hidrógeno, y con esas moles podría encontrar los gramos, que es la pregunta final. O sea que mi secuencia es encontrar primero la presión del hidrógeno, luego encontrar las moles. Esas moles serían igual entonces a la presión por el volumen dividido la constante y la temperatura. Y si ven, presión ya la vamos a tener de acá, de esta ecuación. El volumen es el volumen que recolecté, R es la constante y la temperatura a la cual se está haciendo el procedimiento, que es a 30 Celsius. Profe, pero el volumen no tiene que ser del hidrógeno gaseoso, pero no tiene que ser el hidrógeno gaseoso, sino el total. Sí, recuerda que para Dalton el recipiente contiene a los dos gases y el volumen de todo el recipiente es el volumen de cada gas. Eso te lo mostré ahorita en la animación cuando pusimos las peloticas azules y rojas, que ambas ocupaban el mismo volumen. Y entonces si me preguntan ¿qué volumen tienen las rojas? Pues el volumen total, no tengo que restarle ningún volumen. Es como si consideramos que el gas estuviese solo. Eso es lo bueno de Dalton. Entonces, en este caso, este volumen recolectado es este volumen que tengo acá, el de 641 mililitros, que sería el volumen del recipiente que estamos recolectando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O alguna duda? Pues bien, voy a llevar esto para que lo terminemos de resolver. Me voy a traer por acá todo esto que les he dicho. Entonces tenemos este pedacito y vamos a resolver entonces, disculpen acá, ese ejercicio. Hoy no alcanzamos la teoría cinético-molecular, bueno, será la próxima. Este ejercicio viene para acá. Vamos a pegarle... Profe, ese gas no tiene un volumen parcial como hicimos en el ejercicio de ahorita. ¿No tiene un qué? Una especie de volumen parcial, o sea, un porcentaje de lo que ocupa en el volumen total. No, nada. Él ocupa todo el volumen, no tiene un volumen parcial. Muy bien. Ahí veo que tú estás ahí un poquito enredadito con eso. Entonces lee un poquito cómo es la relación de volúmenes. Ahí el problema es cuándo yo puedo tomar volumen 1 sobre volumen total, o sea, cómo se calcula eso realmente, qué es volumen 1 y qué es volumen total en una mezcla de gases. Ahí es donde tienes tu duda, pero lee, que yo sé que lo sacas, y si no, pues mañana en la asesoría te ayudo con eso un poquito. Entonces tendríamos esto así. Hemos hecho este análisis y ya lo único que hay que hacer es reemplazar datos y finalmente pues pasar esas moles a gramos. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuánto es entonces la presión del sistema? Tengo que hacer la resta y me queda que la presión
la presión del hidrógeno, sería igual entonces a mi presión total. Lo voy a dejar en milímetros de mercurio, ahorita al final lo pasamos. La presión total, que es 988 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor del agua, que es 31.82 milímetros de mercurio. Bien, allí que obtengo esta presión, lo que llamamos P. A mí generalmente no me gusta hacer pues un calculito y otro, sino integrarlo todo, pero como para que ustedes lo comprendan, vamos a hacerlo hoy así. Entonces nos daría 988 menos 31.82. Es el primer resultado, nos daría entonces 956.18. Ese viene acá en milímetros de mercurio, 956.18 milímetros de mercurio. Miren que ya nos tocaría pasarlo a atmósferas para poderlo integrar en esta ecuación. Entonces vamos a pasarlo a atmósferas y sería este resultado. Entonces, por la fracción que sería 760 milímetros de mercurio a una atmósfera. Y eso nos daría un resultado igual a, entonces, este resultado que tenemos acá, dividido 760, nos daría 1.258, lo voy a dejar con 4 cifras, 1.258 milímetros de atmósferas. Muy bien, voy a disminuir un poquitico el tamaño para que quede en una sola rengloncito. Ahí tendríamos entonces el cálculo de estas atmósferas. El volumen recolectado, para la duda del compañero, mira que no tengo otro volumen, no tengo forma de dar otro resultado. Este es el volumen que hemos recolectado, el volumen total. Y el volumen total es el volumen del hidrógeno y el volumen del agua, ¿cierto? No es la suma de los dos, sino que ambos tienen este volumen. Entonces, en este caso, ese volumen está dado en mililitros, lo tengo que pasar a litros, 641 mililitros. Yo lo paso a litros, entonces con el factorcito de conversión, lo estoy haciendo lento, me tienen paciencia los que van pues muy avanzados, mililitro a litro. Las dividimos por el factor que es 1000, y pues esto es 0.641 litros. Ya generé el volumen, pues R es la constante, 0.0821, y la temperatura es 30 Celsius, y esa temperatura la debo tener en Kelvin. Simplemente le sumo 273, no es necesario sumar el punto 15, pues así lo hace el autor, lo podemos despreciar, esto nos daría 303 Kelvin. Bien, ahora sí venimos a nuestra ecuación y reemplazamos todo eso. Esta ecuación, moles es igual a nRT, vamos a insertar esa ecuación. Entonces tendríamos acá moles sería igual, en el numerador tenemos la presión, venimos a la presión, va en el numerador, por el volumen, tenemos nuestro volumen, y lo dividimos entonces por R, 0.0821 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Atmósfera, esperen un segundito, atmósfera litro sobre mol Kelvin, y lo multiplicamos por la temperatura, que es 303 Kelvin.
Allí tendríamos entonces el resultado de las moles solamente. Entonces, aquí llevo este resultado de atmósferas, lo voy a multiplicar por el volumen, hice este pedacito y lo voy a dividir entonces en 0.0821 por 303. Y eso nos da, todavía no necesito cifras significativas porque me piden es masa. Entonces aquí lo puedo expresar con mucho, lo voy a hacer 3.2419 por 10 a la menos 2. Listo, entonces acá 3.2419 exponente a la menos 2. Unidad, mol. ¿Y esas son moles de quién? Moles de el oxígeno que tenemos recolectado. Y finalmente, pues llevo estas moles a masa. Entonces acá diríamos que la masa de oxígeno estaría dada por esas moles multiplicadas pues por la masa molar del oxígeno. Entonces otro factorcito de conversión que me dice que una mol de O2 tiene una mol de O2 tiene entonces... Profe, qué pena, ¿de dónde salió el 3.24? Sí, de hacer esta operación. 3.24 por 10 a la menos 2, la di en notación científica. Si quieres verifica por si no. Ya. ¿Sí? Y ya las moles las pasamos, la masa molar es 31.98 creo, algo así, gramos. Ahí ustedes me corrigen porfa. Y ya hacemos entonces estas moles por ese valor de masa. Miren que aquí lleva las moles, la multiplico por 31.98 y me da ya este resultado. Si le tengo que poner cuidado, ¿cuántas cifras? 1.03676. Vamos a ver con cuántas cifras lo damos. Para saber eso, miramos los datos originales, disculpen. Y entonces tú vienes que, bueno, 30 grados Celsius, esto lo va a pasar a Kelvin, entonces mínimo 3 cifras, este tiene 3 cifras, este volumen tiene 3 cifras, y todo nos lleva, esta tiene 4 cifras, a que lo demos con 3. Esto de presiones de 3, esta temperatura no lo refiero porque al llevarlo a Kelvin nos da 303 que queda con 3 cifras, ¿cierto? Entonces 3 cifras para el resultado. Sí. Era hidrógeno gaseoso, ¿no? Ahí hice en el ejercicio. Disculpa, ¿cómo? Era hidrógeno gaseoso, no oxígeno. Ah, bien, gracias. Entonces el compañero acá, sí, claro, miren la mala lectura que hice y eso me daña todo porque si es hidrógeno, pues la masa no es esta, sino que es 2 punto algo, 2.018, algo así es. Y entonces obviamente el ejercicio cambia en cuanto al resultado, o sea, llevamos todo bien y nos íbamos a tirar pues, porque la única vez que utilizamos el dato que era hidrógeno, aquí llevo moles, la única vez que lo usamos es para hacer este cambio. Bien, entonces eso nos da, cambiemos entonces 3.2419 exponente a la menos 2 multiplicado por 2.0, si es 18 o 16, no recuerdo. 16, ¿cierto? Y eso nos daría entonces 0.0 y con 3 cifras, entonces miren acá en la calculadora, este 3 pasaría a 4 porque va a eliminar un 5. Entonces me da 6.54 por 10 a la menos 2. 6.54 exponente a la menos 2 gramos de hidrógeno es lo que recolectas. Y este cambiemos lo que es a la 16. Muy bien, muchachos.
Ahí, entonces, dejemos hasta ahí. Esperen, yo les recojo aquí un poquitico esto. Y ahí tenemos nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio, mírelo, de recolectar, en este caso recolectamos hidrógeno en agua por una reacción entre el calcio metálico y precisamente el agua. Aplicamos la ley de versiones parciales, ley de Dalton, este pedacito, mírelo acá, ley de Dalton, y generamos entonces una masa de hidrógeno, que es lo que están preguntando. ¿Alguna duda? Vamos a dejar hoy hasta ahí. Y recuerden que en unos minutos pues les activo la tarea que va a ser solo de Dalton. Esperen que ya les voy a decir la asistencia, ya que por aquí me están diciendo. Asistencia. Porfa, para que ahí se reporten. Espero que la clase haya sido pues comprensible. Explicar siempre esta parte de matemática es maluquita, sí, pero bueno, ahí tratamos. Y cualquier duda, pues me puedes escribir al correo y mañana los invito para la asesoría. La asesoría, muchachos, es para aquellos que tienen dificultades, pues pueden ir todos, pero no piensen que vamos a resolver pues cosas muy complejas. Es más la ayuda para aquellos que se nos van quedando, que no entienden cualquier cosita. Entonces, por favor, para que asistan si necesitan, y pues si alguien quiere llevar también una duda ya un poquito más avanzada, por eso les pido que me escriban por el correo las dudas para poderlas clasificar y así pues optimizar el tiempo mañana de la asesoría a las 6 de la mañana. Los espero, que tengan un buen día, muchachos. En unos Listo, segundos profe, feliz día. activo la tarea.